Bien, colegas, buenas noches, saludos cordiales a todos. Esta noche vamos a iniciar nuestra jornada programada para hoy, 27 de junio. Ya en sala nos acompaña nuestra capacitadora, la profesora Jessica, para quien vamos a pedirles fuertes palmas virtuales. Profesora Jessica, ¿puede iniciar, por favor? Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Buenas noches, queridas maestras, quienes ya están preparándose para este examen, que ya falta muy poquito, muy pronto ya vamos a estar celebrando el nombramiento y los ascensos también. Buenas noches, Daisy, buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a compartir entonces. El día de hoy vamos a repasar un poco más lo que habíamos estado haciendo la semana pasada. Vamos a profundizar con otros casos. A ver, aquí está. Muy bien, ahí tenemos nuestra imagen. Una imagen de un niño pensando, ¿no? El día de hoy escuchaba una charla del Ministerio de Educación y hacían mucho énfasis justo al enfoque del desarrollo infantil temprano. Y una de las características del enfoque tiene que ver con el niño como un sujeto de acción, ¿no? Un niño que piensa, que descubre, que da su opinión, que indaga, que tiene preguntas también, ¿no? Que puede cuestionarse a él mismo, que puede incluso ponernos en aprietos, haciéndonos preguntas tal vez para las cuales no estamos preparados, ¿no? Y el adulto o el profesor no debe saberlo todo, más bien debemos eh, contestar que lo vamos a descubrir juntos, ¿no? Debemos ir a buscar un libro o debemos prepararnos para el día siguiente si es que nos está haciendo una pregunta que nos exige más preparación, ¿no? Entonces, eh, hoy en día el ministerio enfatiza mucho en este enfoque, ¿no? En que el niño abra sus posibilidades de acción frente a todo lo que puede ir descubriendo, indagando, eh, cuestionándose, generando inferencias o hipótesis, ¿no? Que permitan que él desarrolle más conocimientos, ¿no? Que permitan que él construya estos conocimientos, que sus experiencias del día a día finalmente aterricen en algunos conocimientos que él va incorporando como parte de esta experiencia, ¿no? Y que luego estos serán aplicados en su vida diaria. Entonces, cuando hablamos de indagación y descubrimiento, hablamos de procesos que no solamente son eh, físicos, es decir, que no solamente vemos a los niños jugando, descubriendo, indagando, sino que también son procesos mentales, ¿no? Por ejemplo, generar en el niño la inferencia es un proceso mental, ¿no? Porque él anticipa una situación, brinda una probable solución o una probable respuesta frente a un hecho que podría ocurrir y que él podría proyectar esa situación, ¿no? Desde su propia experiencia. ¿Cómo la proyecta? Con una idea, con una respuesta, con un planteamiento. Entonces, realmente mirar a los chicos que indagan y que descubren es ingresar en ese espacio, ¿no? En un espacio que para ellos es natural, es espontáneo y de repente nosotros los adultos podríamos pensar qué difícil es para un niño investigar, indagar, ¿no? Pero los niños investigan, indagan y descubren de manera espontánea. Es su día a día, está en su ADN, ¿no? Porque ellos desde que miran algo que les interesa, por ejemplo, si miran
a las hormiguitas o a los gusanitos o algo que les guste, van a estar ahí indagando, mirando, ¿no? Incluso ellos pueden saber dónde empieza el nido de las hormigas porque las siguen a todas, ¿no? Y luego ya encuentran el origen. Pero el adulto no se sorprende con las cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, si está volando una mariposa, el adulto no se detiene a ver a dónde se va, bueno, volará, ¿no? Pero en cambio el niño no. El niño tiene en su ADN esa inquietud, ¿no? Esa iniciativa de querer saber qué ocurren con las cosas, qué pasa, de querer preguntarse, de querer descubrir, ¿no? Él está así como súper despierto frente a todos los hechos, acontecimientos o situaciones que puedan ocurrir en el día a día. Y entonces ahí lo vemos indagando y descubriendo. Y también habíamos conversado acerca de el enfoque de indagación que estaba muy relacionado al trabajo colaborativo, ¿no? Porque ellos no indagan solos, ellos lo hacen con sus pares, con sus compañeros, ¿no? En un espacio común. Entonces, lo que nosotros como maestros tenemos que promover es que se realice también desde un trabajo más comunitario, más colaborativo, ¿no? Y la función del maestro es una función de mediador, ¿no? Como decía Vygotsky, nosotros tenemos que brindar ese andamiaje, ¿no? Brindar ese andamiaje. Andamiaje viene de andamio, ¿no? ¿Cómo son los andamios? ¿Quiénes usan andamio? Los pintores, los constructores, ¿no? Van colocando una tablita, otra, van colocando así, ¿no? ¿Para qué? Para sostenerse y poder llegar hasta arriba, ¿no? Poco a poco van llegando. Es lo mismo que ocurre con lo que dice Vygotsky, ¿no? Vamos colocando como andamio, como un andamio que va sosteniendo al niño hasta llegar al propósito o a la plenitud del logro de las competencias, ¿no? Entonces vamos acompañando eso. Pero nosotros no colocamos tablas, nosotros acompañamos con las preguntas, porque esas preguntas ayudan a que los niños vayan construyendo sus ideas y finalmente encuentren la solución o lleguen a esa meta relacionada al propósito de aprendizaje, ¿no? Entonces es un proceso, el aprendizaje es un proceso, se hace de manera comunitaria. El docente es el que media el proceso. El docente no contesta las preguntas. Si el niño nos hace preguntas, nosotros contestaremos con una respuesta o con una pregunta. ¿Cómo debemos contestar? Gracias, Daisy. Seguro que es mi alumnita, Daisy, por eso que me hace elogios. Entonces, el docente funciona como un mediador, ¿no? Media los procesos, no contesta las preguntas, no dirige, no direcciona, no instruye, sino más bien media el proceso de aprendizaje. Y también es importante que las preguntas sean poderosas, es decir, que generen todo un cuestionamiento en ellos, ¿no? Que promuevan que ellos piensen más, ¿no? En términos pedagógicos podríamos decir que promueva alta demanda cognitiva en los chicos, ¿no? Que no sean preguntas que se puedan responder fácilmente, que no sean literales o explícitas, sino que sean preguntas que permitan que ellos movilicen sus esquemas mentales, ¿no? Sus ideas, que integren algunas ideas, que ordenen una respuesta. Ellos tienen que ordenar una respuesta primero en su mente y luego la verbalizan. Y después que la verbalizan, la pueden poner en blanco y negro a través de un dibujo, un esquema, ¿no? De repente ellos mismos intentan escribir de acuerdo a sus posibilidades y el profesor traduce eso, ¿no? Entonces miren, el enfoque de indagación nos trae todo esto. Y también nos dice
que se debe trabajar la formulación de las predicciones, es decir, nosotros debemos ayudar a que los niños construyan posibles soluciones, ¿no? Y que estas soluciones ellos las puedan verbalizar, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando ellos realicen o lleven a cabo todo el proceso del método científico, entonces al final, cuando logren ya tener un resultado y puedan expresar ese resultado, puedan hacer una comparación. Lo que yo dije que podría ocurrir o cuál podría ser la posible solución o respuesta, ¿cómo la vemos ahora? ¿No? Ya al final en el resultado. Vemos que realmente nuestra predicción tenía un asidero o tal vez solo lo dijimos, pero no teníamos tal vez un sustento teórico, un refuerzo, no habíamos revisado la literatura, ¿no? Entonces es importante que ellos formulen predicción y que además la experiencia, todo lo que ellos trabajen o todo lo que ellos realicen dentro del aula y en espacios también libres, estén en contacto directo con situaciones reales, ¿no? Es decir, que las observaciones sean totalmente vivenciales. Que no tengamos que colocar un video para que ellos puedan ver un espacio natural, que no tengamos que colocar un video para que ellos puedan mirar una plantita, ¿no? Que procuremos que las experiencias sean cada vez más vivenciales, ¿no? Eso es algo que yo siempre lo repito, si está cerca, si podemos llevarlos afuera, si pueden tocar la arena, si pueden mirar las plantas, si pueden regarlas, ¿no? ¿Por qué mostrarles un video o una lámina si ellos pueden hacerlo? Entonces, ese es el trabajo del profesor, diseñar oportunidades de aprendizaje. Ese es nuestro trabajo. ¿Cómo diseño oportunidades de aprendizaje para los chicos? ¿Cómo hago que las experiencias sean vivenciales? ¿Cómo hago? ¿Traigo un zoológico a mi aula? No. De repente puedo planificar una visita, ¿no? Es cierto que hoy en día la tecnología nos ayuda, es cierto, pero nunca va a dejar de ser más significativa una experiencia que sea totalmente real, ¿no? Que de repente algo que podamos mirar y que es frío. Entonces tratar que siempre las experiencias sean o las observaciones sean totalmente vivenciales. Y a partir de todo eso, entonces diseñamos estrategias. Ese trabajo del diseño de estrategias es nuestro trabajo, ¿no? Como docentes. Entonces, miren, aquí decíamos la indagación y el descubrimiento con algunas recomendaciones para las estrategias que se van a ir empleando. Y luego, ¿cómo hacemos esta formulación de hipótesis o predicciones? ¿No? ¿Cómo hacemos que esto se convierte en algo tangible y real para los chicos? ¿Cómo nosotros lo ponemos en marcha? ¿Cómo hacemos que esto realmente funcione? ¿No? El profesor o la maestra en inicial a veces pensamos o tenemos, o de repente a veces también asumiendo lo que dicen los padres, ¿no? Que los chicos son muy pequeños y de repente necesitan más apoyo, menos cuestionamiento, menos pregunta, ¿no? Al contrario, ellos necesitan que nosotros generemos estas oportunidades para que formulen hipótesis y predicciones, ¿no? Así sea de algo muy sencillo. Empecemos siempre por algo muy sencillo, ¿no? Eso que es esa situación tan sencilla, de repente de mirar al aula se metió un chanchito volador, ¿no? Esos chanchitos, se metió y entonces no puede salir. ¿Qué pasará, no? ¿Qué pasará ahora con este chanchito? ¿Qué pasa si lo dejamos aquí? ¿Qué pasa si lo agarramos? ¿Qué pasa si lo metemos en un frasco y lo llevamos? ¿De dónde? ¿Cuál será su casa, no? ¿Por qué vino hasta aquí? ¿Por qué ahora ya no puede volar? ¿Afuera? ¿Será su casa? ¿En el jardín? ¿En la arenita? ¿Dónde será? ¿No? Entonces,
el profesor tiene que aprovechar todas las oportunidades que se presentan en el contexto para generar oportunidades de aprendizaje. Y estas oportunidades de aprendizaje se generan desde el acompañamiento, el andamiaje, ¿no? Con las preguntas, ¿no? Con esta técnica que es la mayéutica, que es el arte de preguntar, que el maestro pues tiene que ser un experto usando, formulando preguntas que sean potentes para los chicos, ¿no? Entonces la hipótesis dice que es la tentativa de explicación de algún fenómeno o problema que puede ser corroborado mediante la observación o la experimentación. También se deben diferenciar las preguntas para formular hipótesis de las preguntas para recoger saberes. Es cierto, ¿no? Porque a veces incluso ha pasado mucho en algunas, cuando asesoro las planificaciones y miro y observo, y las preguntas que se hacen al inicio generalmente son por dos cosas, ¿no? A veces son para recoger los saberes de la motivación, que a veces se puede confundir con los saberes previos, ¿no? O a veces pensamos que cuando solo recogemos saberes, pero no generamos un conflicto y no generamos alguna pregunta disruptiva que pueda ya llevarnos a la construcción de una formulación de hipótesis o predicción, ¿no? Entonces, a veces no solamente seguir los pasos dentro de la planificación de los procesos, ¿no? Sino también somos conocedores que estos procesos dentro de la planificación, los procesos pedagógicos, pueden también ser cíclicos, o sea, pueden ir y venir, pueden combinarse, ¿no? Porque si de parte de los niños hay una respuesta que podría sonar a hipótesis, tendría yo que tomarla y más bien seguir haciendo más preguntas para que ellos puedan seguirse cuestionando y plantear otras predicciones, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Y también como pauta que los niños deben expresar lo que piensan o creen que pasó o que pasará a futuro, ¿no? Todo esto con las preguntas. ¿Por qué creen eso? ¿Cómo creen que será esto que estamos mirando? ¿Para qué servirá? ¿Cómo lo podemos usar? ¿De qué otra forma se puede usar? ¿No? Ah, sí, estaba sonando la licuadora, por eso que no se escuchaba. Mm. Ah, ya, Daisy, nos contabas que en tu colegio hay golondrinas. ¡Qué lindo! ¿Y qué hacen? ¿Han aprovechado esa experiencia? ¿En qué parte estás? Escríbenos por el chat. ¿En qué parte estás y qué hacen? ¿Cómo han aprovechado esa oportunidad? Por ejemplo, les comento que yo cuando visitaba la zona rural, toda la zona rural de Ancash, de la Ugel Santa, encontraba algunos lugares donde las maestras aprovechaban muy bien los recursos, ¿no? Tenían semillas, usaban las hojitas secas, las pintaban, palitos, infinidad de recursos, ¿no? Del contexto. Y hacían muy buenos trabajos, me refiero a que recuerden que los chicos, además de tener las experiencias vivenciales en la parte de observación, podrían ellos también generar algunas composiciones. ¿Qué son las composiciones? Por ejemplo, es lo que debemos hacer antes del dibujo, ¿no? ¿Por qué? Porque es con material concreto. Ellos podrían, por ejemplo, si miramos, si salimos y observamos el vuelo de algunas aves, ¿no? De algunas palomas, entonces regresamos al aula y podemos preguntar, ¿y qué observamos? Habían dos o tres palomas. ¿Y por qué estarán juntas? Porque de repente era la mamá, el papá y el hijo. Ah, muy bien. ¿Y qué creen ustedes que hacían ahí? ¿Por qué estaban en ese lugar? Estaban buscando comida, de repente contestarán los niños, ¿no? Y entonces, a partir de eso, nosotros podemos decirle, ¿y qué les parece si hacemos una composición, ¿no? De lo que hemos observado? Y acá tenemos estos materiales, que pueden ser semillas, palitos,
hojitas y todo. Y ellos pueden construir. Las composiciones tienen que ver con las construcciones con material concreto. Ellos pueden construir con este material. Entonces empiezan a hacer su composición, pueden hacerlo en grupo, pueden hacerlo individual, ¿no? Pero es algo así como en 3D, ¿no? Porque el dibujo es plano, pero la composición es, ellos estructuran, ¿no? Trabajan esa composición. Pueden pegar, pueden colocar los palitos como si fueran árboles, ¿no? La cabecita de la paloma. Pueden hacer lo que ellos quieran, como quieran, con el material reciclado. Incluso hay enfoques alternativos, emergentes, que trabajan composiciones con todo tipo de material, hasta con material este material que usan los soldadores, fierritos, ¿no? Y en algunos lugares hasta les ayudan porque hay unas pistolitas de soldar que no queman y la profesora hasta les ayuda, ¿no? Y hacen cosas lindas. Y eso lo hacen los niños. Entonces, qué bonito, qué importante es que en su zona puedan ustedes identificar tal vez algunos recursos o materiales que podrían servir para trabajar la indagación, el descubrimiento, el área de ciencia y sobre todo las competencias del área de ciencia y ambiente, ¿no? Que hoy en día nos hace mucha falta, porque necesitamos potenciar a nuestros niños en ser cada vez más cuestionadores, a ser investigadores, a no repetir lo que ellos escuchan, sino más bien a crear su propio discurso. Y todo eso se hace desde la investigación. Entonces, ya hemos dicho, formulación de hipótesis y predicciones, pero también observación y registro de datos, ¿no? Los chicos pueden contar, pueden contar. Incluso si no pueden contar utilizando números ordinales o cardinales, podrían utilizar cuantificadores, ¿no? ¿Qué son los cuantificadores? El poder nosotros mencionar si existen muchos, pocos objetos, tantos como, ¿no? Y ese es el primer paso para empezar a desarrollar la concepción del número. Entonces, lo primero que hacemos es observar, registrar datos. La maestra tiene que hacerlo para que los chicos puedan también observar que hay un interés, además que hay una organización. Cuando yo recojo información, la organizo, ¿no? La, la traigo para mí, la selecciono, ¿no? Hago todo un tema de organización de registro de datos, entonces ellos observan, es un referente. Yo modelo acciones, conductas en los chicos con mis propias acciones. Yo no les digo, así lo vamos a hacer. Ellos están observándome todo el tiempo, ¿no? Dice Daisy, estoy en un sitio que le han puesto tierra colorada. Le pusieron así por honor a la tierra, pero las golondrinas están en el techo junto con murciélagos. Wow, estamos hablando de murciélagos y ellos saben que tienen las patas al revés. Claro. Y además algunas enfermedades también, ¿no? Creo que traen algunas enfermedades. Y ahí hasta podrían investigar porque cómo nace el COVID, ¿no? Creo que nace también por ahí hay un tema de investigar, ¿no? De repente es un virus, eh, es un virus que nace justo en uno de estos animalitos, ¿no? Habría que investigar un poco más, de repente los chicos ahí pueden encontrar respuestas, hasta incluso del antídoto y todo eso. Bueno, es todo un tema para investigar, ¿no? Ujú. Están investigando cómo deshacerse. Sí, es importante que incluso que los mismos habitantes conozcan, ¿no? Los riesgos, ahí están los riesgos, ¿no? Todo eso nos hace empoderarnos del espacio físico también, o de repente crear mallas, ¿no? Donde que no permitan que pasen estos animalitos, ¿no? O de repente ir creando algunas formas de alejarnos, ¿no? De protegernos también. Eso es importante. Muy bien.
Entonces, también se deben diferenciar, dicen, las preguntas para observar de las preguntas que recogen. Así es, ¿no? Porque a veces de repente interrumpimos mucho. No tiene el niño el tiempo para observar, para registrar, para recoger información. La profesora está preguntando, ¿y qué hicieron? ¿Y qué vieron? ¿En qué momento se deben hacer las preguntas? También es importante. O en qué momento la maestra tiene que registrar, ¿no? Los hechos, lo que está ocurriendo con los niños para seguir proponiendo más estrategias que hagan posible que los chicos también se involucren dentro del proceso de indagación, ¿no? También como pauta, los niños observan y manipulan para luego preguntarles lo que perciben, ¿no? Se pueden registrar facilitándole objetos para que dibujen o marquen según vayan observando. Claro, incluso ellos mismos pueden usar alguna forma de registro que no sea convencional, ¿no? Ellos mismos, hasta para medir, ¿no? Los chicos pueden medir con sus manos, con sus brazos, con sus lápices, pueden medir con su cartuchera, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer muchas cosas. Y finalmente, como parte de esta competencia indaga, tenemos que hoy en día ellos están cada vez más cerca a la tecnología, ¿no? Entonces, es importante construir explicaciones, lo que decíamos al inicio, desde el primer cuestionamiento, desde la primera predicción, ¿no? Y que además esto tiene que ser ordenado primero en la mente, ¿no? Con toda la información que vamos recogiendo de la observación, de la experiencia directa, y luego, obviamente, como todas las áreas en inicial se articulan, se articulará con el área de comunicación para poder emitir una explicación, para poder verter una conclusión final en relación a lo que estamos investigando, ¿no? A lo que estamos explorando o indagando. Los niños pueden construir sus propios prototipos, por supuesto, ¿no? Hoy en día tenemos el art thinking o también tenemos toda esta tecnología que podría ser desde inflar un globo y colocarlo en la parte de atrás de un carrito hecho con origami y hacer que el carrito, al soltar el globo que lo hemos inflado, hacer que el carrito avance, por ejemplo, ¿no? Podría ser un prototipo, algo tan sencillo, pero tan sencillo que podrían ellos trabajar, pero todo desde la mirada del maestro, ¿no? La maestra tiene que tener esta mirada, tiene que generar en los chicos un pensamiento investigativo, ¿no? Tenemos que hacerlos cada vez más investigadores, las competencias investigativas tienen que estar siempre presentes, ¿no? Si es que queremos tener ciudadanos que sean autónomos, libres, críticos, ¿no? Con determinación, porque la investigación nos hace profundizar en el conocimiento, entonces nos hace leer, nos hace buscar, nos hace indagar, y nadie nos va a mentir, porque nosotros vamos a tener un conocimiento construido por nosotros mismos. Nadie nos va a decir, repite esto, porque nosotros podríamos hasta refutar algo que no es cierto, ¿no? Entonces, la investigación construye mejores personas porque los hace más pensantes. Y como pauta también podríamos decir que se pueden plantear preguntas para recoger ideas, ¿no? Estas obviamente se consensúan de manera oral, se comparte, se dialoga, se recoge y luego revisar juntos información o conversando también compartiendo con los compañeros, pedirles que se contraste la información con las ideas iniciales que teníamos, ¿no? También se trabaja en grupos para que se propongan cómo elaborar materiales, por ejemplo, de acuerdo a algunas características, como dibujos a los compañeros. Entonces vamos con el primer caso, ¿ya? Vamos con el primer caso. Dice, hace 2 semanas los niños del aula de 5 años han sembrado frijolitos. Cada día se acercan a observar cómo crecen. Hoy Carolina y Antonio están discutiendo, pues cada uno afirma que su frijolito creció más que el de su compañero. Al escucharlos, la docente se acerca a los niños y se produce el siguiente diálogo.
La docente dice, ¿por qué están discutiendo? Carolina dice, es que Antonio dice que su frijolito creció más que el mío. Antonio dice, sí, el mío creció más. La docente, ¿cómo podemos saber cuál de los frijolitos creció más? Ambos dicen, no sé. La docente dice, ¿qué les parece si los comparamos? Y Carolina pregunta, ¿cómo es comparar? La docente dice, a ver, acerquemos la mesa en la que están sus plantas a la pared. Ahora cada uno estire el tallo del frijolito con mucho cuidado para que no se rompa. Carolina dice, ¿así está bien? Y la docente, sí, así está bien. Ahora lo que haremos será marcar en la pared la altura de las dos plantitas. Luego vamos a mirar las dos marcas y vamos a ver cuál creció más. Es decir, vamos a comparar las plantitas. Antonio dice, así me pide mi papá para ver cuánto ha crecido. O sea, recuerda un procedimiento que hace su papá con él para ver la talla, ¿no? La docente dice, ¿lo ves? Cada vez que tu papá te mide, compara tu altura con la marca anterior y así sabe cuánto has crecido. Luego la docente procede a marcar la altura de ambas plantas en la pared. A ver, ahora comparen la altura de los frijolitos. ¿Qué dicen? Y ambos dicen, ¡yeah! Los dos crecieron igual. Esta situación, ¿qué acción está desarrollando principalmente la docente en esta situación? A. Brindar andamiaje. B. Generar conflicto cognitivo. C. Promover la transferencia de los aprendizajes. Un minuto para pensar y luego contestamos, ¿ya?
Pueden colocar sus respuestas, adelante. Ya tenemos 34 respuestas. ¿Alguien más quiere responder? ¿36 respuestas? Allá, sí, la pregunta estaba acá. A ver, lo que pasa es que la profesora está trabajando con los chicos el sembrado, ¿no? Y ellos descubren en este sembrado que tienen dos plantitas. Es como cuando ustedes han trabajado con sus niños la germinación, ¿no? Donde le piden su frijolito, lo ponen en el algodón con su vasito de plástico, ¿no? Y luego vamos esperando, ¿no? Vamos mojando el algodón y vamos esperando que el frijolito empiece a crecer. Algo así había trabajado la maestra, con dos plantitas. Entonces los chicos, ¿qué querían hacer? Querían saber cuál de las dos plantitas había crecido más. Y para eso, ¿qué hizo la maestra? Formuló preguntas para desarrollar el conflicto cognitivo, para promover la transferencia de los aprendizajes o para brindar andamiaje. A ver, tenemos varias respuestas. A, tenemos la A, la B, la C también. De repente alguien quiere fundamentar la respuesta. ¿Alguien quiere fundamentar su respuesta? ¿Alguien de repente quiere fundamentar su respuesta aquí? ¿Por qué la A? ¿Por qué la B? ¿O por qué la C? A ver, de repente ustedes quieren fundamentar su respuesta. Los escucho o pueden levantar la mano también. A ver, nadie. Acá, por ejemplo, no observamos que la maestra, vamos a ir por el final, ¿no? Promover la transferencia de aprendizajes. ¿Hay transferencia de aprendizajes acá? ¿Se está observando la transferencia de aprendizajes? No, ¿verdad? No se observa.
hay conflicto cognitivo. La profesora formula preguntas de conflicto. No. Por ejemplo, las preguntas de conflicto podrían ser eh, en relación al crecimiento de la plantita, ¿no? ¿Cómo se alimenta la planta para llegar a crecer tanto? ¿No? Podría ser de qué manera podemos cuidar a la planta o cuáles serán los alimentos que debemos brindarles para que sean fuertes, ¿no? Entonces, las preguntas de conflicto tienen que ver con que el niño se cuestione en relación a una situación en la cual está observando, que es una situación de aprendizaje, ¿no? Él está dentro de esa situación y cómo puede solucionar alguna dificultad, alguna situación que ocurre en ese momento, ¿no? Acá no, acá no ocurre eso, ¿no? Y la otra alternativa sería brindar andamiaje. ¿Se acuerdan que yo les hablé del andamio? ¿No? La maestra, en lugar de poner tablas, lo que hace es poner una pregunta y otra pregunta y otra pregunta, y cada pregunta los va llevando a ellos a ir resolviendo una situación. Entonces, la respuesta correcta aquí es andamiaje. Por dónde respira la planta, muy bien, ¿no? Vamos cuestionando, o por dónde se alimenta también, ¿no? ¿Cómo se alimenta? De repente los niños dicen, les dé el sol y ya con eso es suficiente. ¿Será suficiente? A ver, vamos a ver, ¿no? Pero aquí no ocurre eso, esa no es la situación, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la A, brindar andamiaje. Vamos con la siguiente. Dice, los niños de 5 años están desarrollando el proyecto Aprendemos a preparar alimentos saludables. Hoy prepararán ensalada de verduras. Luego de lavar y picar las verduras, los niños se disponen a preparar el aliño para sus ensaladas. Para ello, la docente entrega a cada mesa un recipiente con vinagre, otro con aceite y un poco de sal y pimienta. Luego les pregunta, ¿qué creen que pasará si juntan el aceite con el vinagre y los remueven? Los niños responden, se mezclarán. Entonces la docente les pide que viertan ambos líquidos en un solo vaso transparente. Y luego los remueve con una cuchara. Los niños observan sorprendidos que después de unos momentos ambos líquidos se separan. ¿Qué proceso de aprendizaje está promoviendo la docente en su última intervención? A. Transferencia de los aprendizajes. B. Conflicto cognitivo. O C. Metacognición. Igual, 2 minutitos para pensar y luego contestamos.
Ya pueden colocar sus respuestas, adelante. B. A ver, hemos puesto a la mayoría, tiene acá como respuesta B. B, B. Ujú. Hay una A también. Hay dos A. A ver, de repente quieren sustentar algunos fundamentos. Los escuchamos. ¿Por qué la B? ¿Por qué la A? De repente ustedes quieren escribir acá algún fundamento, sería muy bueno para poder retroalimentar también, compartir entre todos, aclarar dudas. Mm. A ver, no hay nadie que está compartiendo algún sustento, pero si hay alguien que se anima, puede levantar la mano y puede compartir acá alguna respuesta. Dice, de la anterior era la A, creo. Sí, la A. Ujú. Dice Daisy la B porque esta genera un conflicto. ¿Dónde está el conflicto acá? ¿Dónde estará? Dice, les pregunta, ¿qué creen que pasará si juntan el aceite con el vinagre y los remueven? Y los niños responden, se mezclarán. Entonces, la docente les pide que viertan ambos líquidos en un solo vaso transparente y luego los remuevan con una cuchara. Los niños observan sorprendidos que después de unos momentos ambos líquidos se separan. ¿Qué proceso de aprendizaje promueve la docente en su última intervención? Dice. Ujú. Al momento de mezclar, los niños transfieren su aprendizaje, algo nuevo para ellos, dice. Construyen un nuevo conocimiento. ¿Otras ideas? A ver. Pero a veces se entiende mal los procesos. Por ejemplo, la transferencia de los aprendizajes es concebido como que el niño aprende y eso se transfiere a su mente o a sus esquemas. ¿Cómo es entendido la transferencia? Creo que acá sí estamos comprendiendo mal, ¿no? Ajá. ¿Por qué la A, Giovanna? Porque se sorprenden al ver las mezclas. Ya. Pero ahí sería transferencia de aprendizaje, ¿segura? ¿Segura que eso sería transferencia de aprendizaje? Ahí me parece que no estamos comprendiendo bien, porque la transferencia no es trasladar la información, o sea,
Yo miré algo y ya hay una transferencia de aprendizajes. O yo hice tuve alguna experiencia en la observación o de repente en el juego, ¿no? Y al realizar esa experiencia, eso me permitió incorporar en mis esquemas mentales aprendizaje y al incorporar ese aprendizaje se está transfiriendo, eso no es transferir, eso no es transferencia. Así es cuando el niño lo aplica en una nueva situación. Eso es transferencia, o sea, cuando él ha incorporado el aprendizaje y ahora lo va a aplicar en otra situación. Eso es transferir. Pero acá no se ve eso, ¿no? Entonces, eso hay que aclararlo. Transferencia de los aprendizajes no sería. Ujú. Y cuando nosotros decimos metacognición, ¿podría ser metacognición o no? No, porque la metacognición serían preguntas como, ¿qué hemos hecho? A ver, recordemos. Entonces, la metacognición, como su nombre dice, meta es al final, ¿no? ¿Y qué hace? Recapitula, retoma todos los procesos seguidos para haber logrado ese aprendizaje. Y aquí no se hace eso. Aquí simplemente la profesora hace una pregunta para cuestionar y los chicos responden con una anticipación, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar? Y luego descubren qué es lo que ocurre. Entonces lo que se evidencia claramente en este caso es el conflicto cognitivo. Esa es la respuesta correcta. No hay preguntas de metacognición, así es. Ujú. Por ejemplo, ¿cómo ellos aplicarían este conocimiento de la mezcla del agua, el vinagre con el aceite, ¿no? Si saben que se separan, ujú, quedaría como un conocimiento de repente para cuando ellos preparen alguna ensalada, algún plato, ¿no? Podrían usarlo en casa. Hay una transferencia de aprendizaje para algo real, para una situación real. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta aquí es la B, conflicto cognitivo. Muy bien. Participen, no se queden calladitas, participen. Vamos con el siguiente caso. Dice, en el marco del proyecto Conociendo nuestra comunidad, los niños del aula de 5 años visitan el comedor popular cercano a la institución educativa. Al llegar a la puerta se produce el siguiente diálogo. ¡Qué rico huele!, dice Jaime. El docente dice, ¿qué creen que están cocinando? Y Luis dice, guiso de pollo. El docente dice, ¿qué te hace pensar que es guiso de pollo? Y Luis dice, porque huele como cuando fríen el pollo con la cebolla. El docente dice, ¿alguien tiene otra idea? Liliana dice, yo creo que es la cebollita con el tomate que le echan a las lentejitas. El docente, ¿por qué dices eso? Liliana contesta, cuando mi abuelita cocina lentejitas huele así. Nuevamente el docente, ¿qué podemos hacer para saber qué están cocinando? Luis dice, ¿y si le preguntamos? El docente dice, buena idea, ¿puedes preguntarle a la señora? Y Luis dice, señora Mirta, ¿podemos pasar a ver su cocina un ratito? Y la señora Mirta dice, claro que sí, niños. Los niños y la docente ingresan al local y se acercan hasta cierta distancia para ver lo que están cocinando. Liliana dice, ¿está cocinando lentejitas? Y la señora Mirta dice, sí, estoy guisando lentejas. ¿Cuál es el principal propósito de la docente en su intervención? A. Que los niños aprendan a identificar los olores de las comidas. B. Que los niños pongan a prueba sus hipótesis. C.
que los niños puedan formular preguntas. 2 minutos y luego contestamos. Pueden colocar sus respuestas adelante. Muy bien, ya tenemos varias respuestas. A ver, varias respuestas y están divididas, ¿ah? Hay de A, de B y de C también. A ver, vamos a releer, ¿ya? O vamos a explicar mejor, porque es bien largo el caso. Pero vamos a explicar
este caso corresponde más bien a... el contexto nos dice que los niños de 5 años visitan un comedor popular y cuando se encuentran... Ay, ¿qué pasó? Cuando están en el comedor popular, empiezan a oler, ¿no? Hay un olor de comida. Y entonces los niños empiezan a eh, conversar con la docente y van ellos dando algunas ideas de qué comida se estaría preparando por el olor que perciben, ¿no? Algunos de ellos dicen que es pollo, guisos de pollo. Después otros dicen están friendo la cebolla. Alguien dice por ahí que están preparando lentejitas porque así huelen las lentejitas, ¿no? Relacionan ese olor con lo que preparan en casa también. Y al final la maestra les dice a los niños qué podemos hacer para conocer realmente lo que está ocurriendo en la cocina, ¿no? Y ellos dicen, hay que preguntar. Se acercan a la cocina y preguntan a la señora que está cocinando y ella dice que está preparando, que está guisando las lentejitas. ¿Cuál es el propósito principal de la docente en esta intervención? A. Que los niños aprendan a identificar los olores de las comidas. ¿Ese será el propósito de la profesora? Que aprendan a identificar los olores de las comidas. ¿Será ese el propósito? No, no es el propósito, ¿no? Dice que los niños pongan a prueba sus hipótesis. ¿Plantearon hipótesis acá? A ver, dice, qué rico huele. ¿Qué creen que están cocinando? Dice la profesora. Esa es una pregunta abierta, ¿no? ¿Qué creen ustedes que están cocinando? Y ellos empiezan a lanzar ideas. Por ejemplo, dicen guiso de pollo, dicen que se están friendo el pollo con la cebolla, ¿no? Estas respuestas serán hipótesis frente a la pregunta de la maestra. Cuando ella dice, ¿qué creen que están cocinando? ¿Estarán ellos planteando algunas hipótesis? Las respuestas que dan pueden ser consideradas como hipótesis. Y sigue preguntando la profesora, ¿no? Dice, ¿y alguien tiene otra idea? Sí, ¿no? Posibles respuestas, posibles soluciones, ¿no? Uh-huh. Y al final hace que ellos contrasten esta hipótesis cuando se acercan a la cocina y corroboran lo que habían planteado inicialmente, ¿no? Entonces, la B dice que los niños pongan a prueba sus hipótesis, es una pregunta, es una de las alternativas que más se acerca, que más pertinencia tiene con el caso, ¿no? Y la C dice que los niños puedan formular preguntas, no, porque acá los niños no formulan preguntas, ¿no? La maestra es la que pregunta, miren, aquí ustedes ven interrogante, la maestra, todo es la maestra. Solamente acá Luis hace una pregunta. Y si le preguntamos, dice, pero después todas son preguntas de la maestra. Entonces la respuesta correcta es la B, que los niños pongan a prueba sus hipótesis. Es la B. Uh-huh. Correcto. Muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente caso. Dice, en el aula del nivel de educación inicial se observa que la docente solo quiere cumplir con lo programado. Cuando hacemos proyectos es complicado, ¿no? Porque a veces tenemos que cambiar nuestra planificación.
Pero acá hay un caso distinto. Miren, dice, la docente solo quiere cumplir con lo programado, sin tener en cuenta las necesidades, potencialidades de sus niños, de acuerdo a la edad madurativa. Asimismo, en el desarrollo de las actividades, no anticipa al niño lo que va a suceder y no estimula ni apoya la expresión verbal de su mundo afectivo y también de las emociones de los niños. Del caso anterior podemos afirmar que no se evidencia el principio de la educación inicial. ¿Cuál de ellos? Seguridad, comunicación, respeto o autonomía. 2 minutitos y luego contestamos. Ya pueden colocar sus respuestas, adelante. Tenemos 25 respuestas, vamos contestando más, vamos con más respuestas. Somos 60, al menos 30, estamos con 27. Ya estamos llegando a 30. A ver.
¿Cuál será la respuesta aquí? Ujú. ¿Por qué el principio de respeto? A ver, ¿alguien de repente quiere opinar? ¿Qué es la respuesta más marcada? ¿Por qué será, por qué aquí la maestra no estaría o no se estaría cumpliendo el principio de respeto? ¿Por qué? ¿Por qué sería el principio de respeto? Los que han marcado la C, que es la alternativa más marcada. ¿Por qué sería el principio de respeto? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Por qué sería el principio de respeto? Pueden escribir también en el chat. Escriban, si no quieren hablar, pueden escribir cuáles serían los sustentos, los fundamentos. A ver, vamos a leer de nuevo el caso. Como es cortito, no hay problema. Dice, en el aula del nivel de educación inicial se observa que la docente solo quiere cumplir con lo programado, sin tener en cuenta las necesidades y potencialidades de sus niños de acuerdo a la edad madurativa. Asimismo, en el desarrollo de las actividades no anticipa al niño lo que va a suceder y no estimula ni apoya la expresión verbal de su mundo afectivo y también de las emociones de los niños. Del caso anterior podemos afirmar que no se evidencia el principio de educación inicial, que puede ser seguridad, comunicación, respeto y autonomía. A ver, acá tenemos algunas respuestas. Nidia dice, porque no respeta las necesidades de los niños. Patricia, porque no está respetando las necesidades que requieren los niños. Daisy dice, no tome el interés o necesidades de los niños. Milagros habla de comunicación. Anita, no cumple el respeto hacia los niños. María López dice, la docente se muestra muy autoritaria, no toma en cuenta los intereses. Elena, porque según el nuevo enfoque, muy bien, el niño es sujeto de acción, de derecho, él es quien debe construir su propio aprendizaje, se debe tener en cuenta sus necesidades y sus intereses. Milagros dice que no hay comunicación. A ver, es cierto que en el enfoque del desarrollo infantil temprano habla del niño como un sujeto de derecho, ¿no? Y el sujeto de derecho, dice, se sustenta en el respeto. ¿Por qué? Por sus propios ritmos de aprendizaje, en el respeto también, solamente por ser una persona, por ser un niño, ¿no? Todo ser humano, todo ser vivo, si es posible, debe ser respetado. Ese es un derecho inherente a la persona, el respeto, ¿no? Nadie puede ir por la calle, de repente veo un perrito que está ahí durmiendo, no me gusta y lo pateo. No, tengo que ser respetuoso. A una persona que está caminando, no me gusta cómo se viste o de repente cómo habla, ¿puedo gritarle? ¿Puedo insultarla? No. Ese es el respeto. Es inherente a toda persona. Y si queremos ir más allá, a todo ser vivo, ¿no? Ahora, lo que nos dice en este caso en relación a la maestra es una maestra que se quedó tal vez en el enfoque pasado, en el enfoque tradicional, ¿no? Donde ella programaba, ahora ya no se programa, ahora se planifica. La programación lo hace la maestra en función a sus necesidades, a lo que ella quiere, necesita, tiene, todo lo hace la maestra. Pero la planificación se hace tomando en cuenta las necesidades y también los intereses de los propios niños. ¿Ya? Entonces, ahí vemos una maestra que quiere programar, dice, y no toma en cuenta las necesidades de los niños, menos la edad madurativa, ¿no? Entonces, ahí nada más ya podríamos nosotros precisar que tiene que ver con el principio de respeto. ¿Ya? Entonces,
La respuesta correcta a este caso es la C, respeto. Muy bien. Vamos ahora sí con la siguiente. Dice, la expresión, mientras más sentido tenga un aprendizaje, se harán más conexiones, las mismas que se harán cada vez más complejas y serán mayores las posibilidades de asimilarlo, recordarlo, transferirlo o aplicarlo. Se refiere a conectividad y aprendizaje, sentido común y transferencia, significatividad y funcionalidad, o de funcionalidad y transferencia. 2 minutitos para contestar. Ya pueden ir colocando sus respuestas. Adelante, coloquen ya sus respuestas. Tenemos hasta el momento 23 respuestas. 25 ya. 25 respuestas al caso. A ver, releemos. Dice, la expresión, mientras más sentido tenga un aprendizaje, se harán más conexiones. Las mismas que se harán cada vez más complejas y serán mayores las posibilidades de asimilarlo, recordarlo, transferirlo o aplicarlo. ¿A qué se refiere? A la conectividad y aprendizaje, al sentido común y la transferencia, a la significatividad y a la funcionalidad, o a la funcionalidad y a la transferencia. A ver, tenemos respuestas diferentes. A ver, si nosotros revisamos acá, dice, se refiere a las conexiones sinápticas, ¿no? Las conexiones neuronales. Ya dice, mientras más sentido tenga un aprendizaje, definitivamente habrán más conexiones, ¿no?
Estas se van a ir haciendo más complejas, sí, porque cada conexión genera una nueva ramificación en el cerebro, ¿no? Y serán mayores las posibilidades de asimilarlo, recordarlo, transferirlo o aplicarlo. Es todo un proceso, ¿no? Ya hemos dicho que la transferencia se da cuando nosotros nos situamos en un contexto diferente de aprendizaje y podemos aplicar ese conocimiento, ¿no? Eh, la conectividad se refiere justo a la conectividad neuronal del cerebro y el aprendizaje vendría a ser todos los procesos, ¿no? Todas las posibilidades como la asimilación, el recordar, el transferir, el aplicar. La A es una de las respuestas que podría ser la más cercana, la más pertinente. A ver, dice la B, sentido común y transferencia, dice. Sentido común no, porque hay procesos de asimilación, ¿no? Entonces no es solo sentido común es solamente si y además es un pensamiento que está fuera de los procesos mentales, ¿no? Digamos que es como una acción, ¿no? Pero no es un proceso mental. Y la significatividad y la funcionalidad, y ahí creo que eso lo han puesto para confundir, ¿no? Funcionalidad del cerebro tiene que funcionar, pero acá estamos hablando de procesos, ¿no? Y finalmente la funcionalidad y transferencia también es para confundir. La respuesta correcta es la A, conectividad y aprendizaje. Esa sería la respuesta correcta. Conectividad y aprendizaje. Flor, después le vamos a entregar al profesor Reimer las diapositivas y él va a compartirlas con ustedes para que ustedes repasen. Ahí van a estar todas las respuestas marcadas. Ya. Dice, otra casuística. La institución educativa Medalla Milagrosa, en la institución educativa La Medalla Milagrosa, la maestra Natalia utiliza como técnica de evaluación la observación directa. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la observación, ¿no? Cuando los chicos indagan, el maestro tiene que estar observando, ¿no? La observación directa de los desempeños de los niños y niñas de su aula, en situaciones cotidianas. De acuerdo a esto, el recojo de la información debe ser registrada en instrumentos pertinentes. Los documentos más adecuados para esta actividad, ¿cuáles son? Para recoger información desde la observación. Ficha de observación, cuaderno anecdotario. B. Registro auxiliar con lista de cotejo. Informe de mis progresos más portafolio. Observación sistemática, lista de cotejo. 2 minutitos y contestamos.
Ya pueden contestar, adelante. Ya tenemos 29 respuestas, 30 respuestas, muy bien. Aquí ya tenemos las respuestas. Y hay respuestas que son casi al unísono, han contestado. No hay, sí, hay una que es diferente, pero después la mayoría ha contestado la A. A ver, de repente pueden también colocar los sustentos. ¿Cuáles serían los sustentos? A ver. ¿De qué manera se observa, se realiza una observación directa en los niños? Y para recoger esta información, ¿qué tipo de instrumentos debemos usar? A ver, empezamos de abajo. La observación sistemática es un documento. La observación sistemática es un documento. No es un documento. Es una técnica, la observación sistemática. En la lista de cotejos sí es un instrumento, pero para observación no nos sirve. Descartada la D. La C dice informe de mis progresos. El informe de mis progresos es un instrumento, pero no es un instrumento de evaluación, no es un instrumento de recojo de información, es un informe, ¿no? Como su nombre lo dice, es un informe. El portafolio sí podría ser, eh, pero el portafolio no es un instrumento, más bien el que podría ser un instrumento sería el checklist de un portafolio, ahí sí sería un instrumento. El portafolio es una evidencia, es un producto, ¿no? En la B dice registro auxiliar. Es un instrumento para poder recoger datos pertinentes de la observación. No. Un registro auxiliar generalmente es por desempeños, no es más cuantitativo, más de medición. Y lista de cotejo para observación tampoco funciona. Y vamos con la A, dice, ficha de observación, por supuesto, ¿no? ¿Dónde están los criterios? ¿Qué es lo que se va a observar? Y el cuaderno anecdotario, que es el que nosotros usamos de manera constante. Ambos son instrumentos pertinentes para recoger información relacionada a la observación directa. La respuesta correcta es la A. Es la A. Ficha de observación y cuaderno anecdotario. Ya está. Muy bien. Y vamos con el último caso de la noche. Dice, un grupo de niños y su maestra dialogan para ponerse de acuerdo en cómo deben cuidar las plantas de la escuela. Juan propone y dice, hay que traer botellas con agua para regar las plantas. La maestra dice, ¿qué otra cosa podemos hacer para cuidar las plantas? Camila dice, pongamos un aviso para que no pisen las plantas. Un grupo de niños responde, efectivamente, sí, como en el parque. La maestra, frente a esta situación comunicativa, quiere aprovechar aprendizajes de expresión y comprensión oral. Para ello debe A. Entrenarlos en el correcto hablar, escuchar a los niños, brindar confianza y seguridad. B. Escuchar a los niños, corregir permanentemente cómo hablan, actuar como hablantes y oyentes. Y C.
escuchar a los niños, brindar confianza y seguridad. 2 minutitos para contestar. Ya contestamos a este caso, vamos contestando, coloquen sus respuestas. Piensen en la integración de las áreas. Aquí este último caso nos ayuda a mirar cómo se integran las áreas, ¿no? Porque si bien es cierto, hemos analizado el área de ciencia, pero también hay una integración. Entonces aquí podemos observar cómo se integran las áreas y cuál es la intervención de la maestra, ¿no? En esta integración de las áreas. Porque recordemos que el método científico concluye con la divulgación de los resultados. Si no hay comunicación o divulgación de los resultados, no estamos aplicando el método científico. ¿Ya? A ver. Aquí también han contestado que sería la C. A ver, de repente quieren sustentar también sus ideas. ¿Por qué sería la C? ¿Qué fundamentos tienen para contestar que sería la C? Pueden contestar, pueden escribir al chat también. A ver, no duerman, despierten. Vamos a releer el caso, ¿ya? Dice, un grupo de niños y su maestra dialogan para ponerse de acuerdo en cómo deben cuidar las plantas de la escuela. Para esto, Juan propone y dice, hay que traer botellas de agua para regar las plantas. Y la maestra dice, ¿qué otra cosa podemos hacer para cuidar las plantas? Y Camila dice, pongamos un aviso para que no pisen las plantas. Un grupo de niños responde, efectivamente, sí, como en el parque. La maestra, frente a esta situación comunicativa, quiere aprovechar aprendizajes de expresión y comprensión oral. Para ello, ¿qué debe hacer? Dice, A, entrenarlos en el correcto hablar. Escuchar a los niños, brindarles confianza y seguridad.
Si nosotros hemos revisado el enfoque que habla de un niño de sujeto de derecho, de acción y un ser social, entonces estamos hablando de que tenemos que respetar su propio ritmo, ¿no? ¿Será válido entrenarlos en el correcto hablar? Ese es un entrenamiento. ¿Cómo surge el diálogo, el debate, una forma de comunicación oral? ¿Cómo surge? Por una necesidad, ¿no? Hay una necesidad de comunicación. Y cuando explicábamos el área de comunicación decíamos que el enfoque del lenguaje es comunicativo, del área de comunicación. El enfoque es comunicativo, porque busca incorporar la oralidad o el lenguaje oral desde contextos reales, con sentido para los niños, ¿no? Porque, por ejemplo, si ellos quieren comunicarse con alguien, van a tener que hablar para hacer llegar el mensaje. Entonces, el enfoque habla de que debemos generar esta integración, ¿no? Entre las áreas, que no se trabajen de manera separada. Muy bien, entonces la A dice entrenarlos no sería. La B, escuchar a los niños. Corregir permanentemente cómo hablan. Vamos a corregir permanentemente cómo hablan. Y ahí cuando corregimos, ¿en qué estaríamos faltando? ¿A qué enfoque? ¿A qué principio? En corregir. Porque recuerden que si ustedes corrigen constantemente, más que modelar, ¿no? Más que preguntas, ¿no? Donde los chicos se puedan dar cuenta si estamos corrigiendo, lo que vamos a hacer es un niño dependiente de lo que diga el adulto, ¿no? Y siempre nos va a pedir instrucciones de cómo hacerlo, qué hace primero, qué hace después, ¿no? Entonces, no debemos corregir el habla, debemos ser referentes, es decir, con nuestras acciones, con nuestra profesión, con todo lo que hacemos, tenemos que ser referente para los chicos, ¿no? Para que ellos hablen como nosotros, ¿ya? Entonces dice corregir permanentemente, ya la anula esta respuesta porque malogró ahí la parte del enfoque, ¿no? Y en la última dice escuchar a los niños, brindar confianza y seguridad. Y en esa escucha iremos construyendo nuevos diálogos, nuevos debates, ¿no? Que nos permitan eh, movilizar todos los esquemas mentales desde el área de comunicación, el cuidado al medio ambiente, ¿no? Articulada ambas áreas, tanto el área de comunicación como el área de ciencia y ambiente. Muy bien, entonces la respuesta correcta aquí vendría a ser la C. Escuchar a los niños, brindar confianza y seguridad. La anterior, ¿cuál era? También era, no, la anterior era la A. La anterior era la A. Muy bien, entonces hemos recordado, hemos ido también resolviendo los casos en relación a la parte teórica, que es la que hemos presentado al inicio, ¿no? Desde la indagación y el descubrimiento que hace el niño de su propio espacio, ¿no? Ahí lo vemos pensando, movilizando toda su arquitectura cerebral para encontrar una posible solución o para plantear una idea, ¿no? O incluso para resolver un problema, porque la indagación es eso, ¿no? Nosotros aprendemos por ensayo y error. No pretendamos que los niños no se equivoquen. Si el adulto aprende por ensayo y error, el niño con más razón todavía, ¿no? Y también hemos visto dentro del enfoque de indagación las estrategias, las responsabilidades, los roles, ¿no? Todo lo que se trabaja con los chicos en este enfoque de indagación. Y también hemos podido revisar la formulación de la hipótesis y las predicciones.
También esto lo hemos contrastado en los casos, cuando hemos podido ver en qué momento es una hipótesis, puede ser una predicción, o si las preguntas que estoy planteando solamente me sirven para recoger saberes, ¿no? Pero no estoy profundizando, ¿no?, en la formulación de la hipótesis o de las inferencias. ¿Ya? Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y siempre acompañando desde nuestro rol de mediador con muchas preguntas, ¿no? Nosotros tenemos que hacer muchas preguntas para lograr que los chicos primero desestabilicen un poco el tema cognitivo, pero luego puedan asimilar los conocimientos de acuerdo a las experiencias que van teniendo. También la observación y el registro de datos es muy importante. Habíamos explicado también que incluso desde algunas zonas se trabajan las composiciones, ¿no? Qué importante es trabajar con material estructurado, que no necesariamente tienen que ser juegos de colores, ¿no? Pueden ser incluso los mismos recursos de la comunidad, ¿no? Sobre todo en la zona rural hay semillitas, palitos, hay hojitas, encontramos infinidad de cosas. Entonces podemos, además de obtener datos, además de registrarlo, podemos también trabajar ese aspecto, ¿no?, que corresponde a la composición, que es muy importante. Muy bien. Ajá. Muy bien, Daisy. Que todo te vaya bien. Déjame tu teléfono para poder contactarnos después y poder saber por dónde andas. Muy bien, maestros. Entonces esto era lo que veníamos ya recordando. No se olviden que ahora ya tenemos a los chicos más vinculados con la tecnología, que nuestras preguntas a veces ya no solamente tienen que ser para saber o para recoger información de conocimiento o explícita o básica, sino que nuestras preguntas tienen que ir direccionadas a plantear retos a los chicos, ¿no? A que ellos mismos se puedan cuestionar, a que puedan formular sus propias inferencias, hipótesis, ¿no? Y de esa manera, entonces, vamos a asegurar que se logre y que se cumpla la competencia de indagación que corresponde al área de ciencia. Y así acabamos ya con todos los casos revisados esta noche. Muy bien, voy a dejar de compartir. Muchas gracias, maestras. Estamos nuevamente en contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.